Estoy seguro que todos conocemos casos como los siguientes que voy a detallar, que haya alguien incrédulo, que es una persona que ha andado una vida de pecado toda su vida y tiene todo. Vamos a decir que es un hombre de 85 años, tiene salud, tiene no un Mercedes, sino que dos, unas casas y tiene medios mediante los cuales los ha alcanzado que son corruptos, o ha sido una persona abusiva toda su vida. Y entonces uno mira esto y dice, ¿qué está pasando con eso? Luego a veces lo que sucede, y variará quizás más de país en país donde varía este escenario, la medida en la cual la gente así es pillada, ¿no? Habrán otros que habrán sido corruptos y han tenido sus consecuencias que merecían. Y luego uno puede mirar a cristianos temerosos de Dios que también han sido muy bendecidos, o otros que han tenido vidas muy difíciles y que han padecido bastantes pruebas. Y miramos estas circunstancias y decimos, pero ¿cómo Dios trata con esas personas? ¿Cómo trata Dios con ambos los que son malos, que viven vidas de pecados no arrepentidos, y los que se humillan ante Él? Y vamos a ver entonces una historia que trata con esta verdad, que contesta esta verdad. Pero antes de ir al pasaje voy a dar un poco de trasfondo. Quizá hemos iniciado ya el pasaje en Primera de Reyes, pero un poco de trasfondo en cuanto al pasaje. Es el tiempo en el cual hay el reino dividido. Antes había el reino unido, pero se dividió el reino en el año 931 antes de Cristo y se separó Judá e Israel. Y estamos hablando del reinado de Israel. Los reyes de Israel hubo Jeroboam, Basa, Ela, Omri y Acab. Estamos hablando de Acab en una historia en esta mañana. Y cuando leemos acerca del carácter de estos reyes, no tuvieron estos últimos reyes acerca de los cuales vamos a leer caracteres que honraban a Dios. Eran reyes malvados, reyes que guiaban a la nación de Israel en pecado. Y por ejemplo, en Primera de Reyes 16:13 dice, por todos los pecados de Basá y los pecados de Ela, su hijo, con los cuales ellos pecaron e hicieron pecar a Israel, provocando a enojo con sus vanidades a Jehová de Israel. Luego habla de Omri, otro rey de Israel, en el versículo 25, y Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová, hizo peor que todos los que habían reinado antes de él, pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, y en el pecado con el cual hizo pecar a Israel, provocando a ira a Jehová de Israel con sus ídolos. Luego en el 16:30 habla de Acab. Acab, del cual hablamos esta mañana, vamos a hablar. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Acab y los demás reyes hicieron cosas muy, muy feas, muy gordas en sus vidas, sobre todo Acab y Jezabel, pero hicieron también cosas por las cuales Dios decía que eran malos, que eran cosas muy comunes y aceptadas en la sociedad de hoy en día. Andar tras ídolos, vivir vidas según su propia moralidad. Eso es acusación que vemos aquí, ¿no? Que hizo pecar a Israel. Trajo a Israel en caminos de idolatría. Además, Acab se casó con una pagana, Jezabel, y entonces hizo malo ante los ojos de Jehová.
Y cuando vemos esa historia en Primera de Reyes 21, hemos ya leído la primera parte. Vamos a iniciar con estos primeros 6 versículos. No los vamos a leer, vamos a continuar luego a medida leyendo el resto de la historia, pero como dije, lo que estamos contestando es cómo trata Dios con el pecador que no se arrepiente y luego con el que se humilla ante él. Esa es la pregunta que estamos contestando. Y antes de dar más paso, repartir unas hojas, podéis pasarlas por los que desean tomar apuntes. Lo primero que notamos en Primera de Reyes 21 es lo siguiente, lo de lo cual acabamos de leer. Cuando inicia la narración, lo que encontramos es que Acab codicia la viña de Nabot. Y en primera instancia, uno dice, bueno, él tenía esa viña al lado de su palacio, le ofreció a Nabot, pues, o el dinero o hasta una viña mejor, pues, no está mal. Pero la respuesta de Nabot nos indica que sí había algo que estaba mal, porque su respuesta dice en el versículo 3, guárdame Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. ¿Por qué dice guárdame Jehová cuando podríamos decir tenía una buena oferta sobre la mesa? La razón por la cual dice esto es que en la ley, en Levítico 25, 23, dice la tierra no será vendida a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros, forasteros y extranjeros, sois para conmigo. Él estaba obedeciendo la ley y no quería entonces vender su viña. Y así era su respuesta entonces. Lo que vemos a continuación, además del rey que sabía la ley, además de él ignorar la ley, vemos una respuesta pecaminosa, claramente pecaminosa. Acab, en vez de decir, bueno, es verdad, ¿no? Dios dice, entonces yo voy a hacer, además de morar en su pecado, vemos que no es un buen líder, no es un buen líder. ¿Qué hace? Tiene una respuesta que es bastante inmadura, una respuesta que se esperaría de, bueno, un niño o quizás un adolescente. Dice lo siguiente acerca de él: se acostó en su cama y se volvió su rostro y no comió. Entonces nos indica la historia quiere comunicarnos algo, y lo que nos está comunicando es la humildad de Nabot ante su Dios, y un rey que realmente no le importa lo que dice su Dios. Esto es lo que estamos viendo hasta ahora. Y bueno, a continuación, Acab habla con Jezabel. Ella le pregunta qué está pasando, por qué no comes y tal. Bueno, no me quiere vender la viña y tal, y eso es el problema. Entonces estamos con este problema. Y ella le dice, en el versículo 7 en adelante, vemos la respuesta de Jezabel, y vamos a leer las porciones de la historia a medida que avanzamos en ella. Vamos a leer los versículos 7 al 16. Primera de Reyes 21, 7 al 26. Si podéis conmigo leerlo sucesivamente, alternadamente, como solemos hacer. Yo voy a comenzar. Primera de Reyes 21, 7. Dice lo siguiente. Y su mujer, Jezabel, le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo.
y poner a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacarlo y apedrearlo para que muera. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Procuraron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces los 2 hombres perversos y se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Después enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab: levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel, para tomar posesión de ella. Entonces vemos más carácter de Acab y su mujer en el complot de Jezabel, en los versículos 7 al 16. Jezabel lo tiene muy claro: pues yo lo quiero, entonces lo voy a lograr, y ya está. Los medios a los cuales tenga que recurrir para obtenerlo, pues sean los que sean, voy a ir y conseguir lo que tú quieres. Entonces, la planificación en los versículos 7 al 10, y luego la ejecución en los versículos 7 al 14, y como leímos, escribió cartas. ¿Y qué se dijo? Vamos a proclamar ayuno, vamos a tener gente ahí, una congregación. Nabot va a estar ante el pueblo y vamos a falsamente acusarlo mediante lo que son los hombres perversos. Y vemos esta sucesión de eventos que se desarrollan. Y las cartas fueron escritas porque ellos estaban en Samaria, la capital, y Jezreel estaba a unos 30 kilómetros. Y entonces por eso se escribieron unas cartas. El ayuno se podía proclamar, lo que se dice en los versículos 9 y 12, no escribe el pasaje por qué, pero habla del ayuno, ¿no? El ayuno se podía proclamar por una crisis nacional o una causa de sequía, y no sabemos por qué, pero esas son razones por las cuales se podían proclamar. Cuando se habla de la perversidad de los hombres, habla de su carácter, que son gente torcida, dispuesta a mentir, a engañar, y así lo hicieron. Y una cosa que es fuerte es que Jezabel entendía muy bien la ley. En Deuteronomio 17, 5 al 6, se decía que uno solamente podía hacer una acusación por 2 testigos. Por eso hubieron 2 testigos. Y también la pena por maldecir a Dios o a un rey era la pena capital, por la ley. En Deuteronomio 13, 6 y 9 al 11. Entonces, tenemos al rey y a su esposa que están ahí para guiar al pueblo de Dios a adorarle, a seguir sus mandamientos, pero usan las leyes para engañar a las personas y a guiar al pueblo en pecado, involucrando a personas, causando que ellos mentirían para lograr lo que ellos desean. El aspecto de Nabot estar sentado ante el pueblo, quizás era un hombre de prominencia, quizás no, solamente fue el medio que ellos quisieron usar para que el pueblo podría entonces teniéndolo a él en esa posición, verlo claramente en medio de la acusación, para que entonces sería puesto a apedrear. Y después vemos la respuesta, ¿no?, de
de Acab, o bueno, la obediencia de él a su mujer, que en los versículos 15 al 16, Moisés dice, bueno, ya está muerto, ve y busca tu viña. Entonces él va y va a recoger entonces su viña. En el 16, oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel y tomar posesión de ella. La historia llegará a hacer declaraciones y nos enseñará claramente su propósito. Dentro de poco llegaremos ahí, pero no sé si por vosotros es chocante que no hay como declaraciones que se están haciendo acerca de lo que se acaba de escuchar. Uno dice, bueno, se nos describe un hombre piadoso, temeroso de Dios, y luego un rey que es idólatra, un rey que es malvado, y tenemos a uno que adora a Dios y muere, es matado, y luego a otro que es malvado y ha reinado 22 años sobre Israel. Y a veces vemos circunstancias así en la vida y uno dice, pero ¿qué hago con esto? ¿Cómo es que Dios permite cosas así? Vivimos en un mundo bajo la maldición del pecado y de este lado de la eternidad es normal, desgraciadamente, que esto ocurra. Lo que podemos entender, como cabe eso en la teología de uno, entiendo que tiene que ver con la gracia común de Dios y luego la gracia especial de Dios. ¿Qué es la gracia común de Dios? Bueno, Dios en Mateo 5:45 dice que hace llover sobre el malo y el bueno. Hace llover sobre el que es una persona que no se arrepiente de sus pecados y uno que sí ha doblado rodilla ante Dios. Voy a leer para que veamos. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Entonces eso se llama la gracia común, que Dios da una gracia, da una misericordia común, aún no mereciéndolo, Dios da esto a toda su creación. ¿Y por qué da esto a toda su creación? Bueno, el Señor da esto a toda su creación en paciencia, en amor, para que ellos se arrepientan ante Él. Vemos esto en Romanos 2:4 también. Romanos 2:4, que nos dice lo siguiente. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Dios es benigno, paciente, no ha vuelto todavía en su juicio, porque el número de sus escogidos no es completo. Dios es paciente y tiene ese llamado, sobre todo pecador, que nos arrepintamos de nuestros pecados. Y por eso Dios es así de paciente y por eso vemos la gracia común de nuestro Dios, mientras tanto, esperando su segunda venida. Entonces vemos esto que está ocurriendo ahí. Dice, un hombre que se ha humillado ante Dios y luego otro que no, y parece que la cosa está al revés. Pero así es solamente de este lado de la eternidad. Y vamos a ver más de lo que la historia nos dice a continuación. En los versículos 17 al 25. ¿Vale? Lo que vemos ahí es que Dios juzga a Acab y a Jezabel por su pecado. ¿Vale? Si podéis ayudarme también, otra vez con la lectura, Primera de Reyes 21, 17 al 26. Dice así la palabra de Dios. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: levántate y desciende a encontrarte con Acab,
Y le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová, no mataste y también has despojado. Y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Y Acab dijo a Elías, me has hallado, enemigo mío. Él respondió, te he encontrado, porque me has metido a hacer lo malo delante de Jehová. He aquí yo traigo mal sobre ti y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira, y con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado Jehová diciendo, los perros comerán a Jezabel en el murro de Jezreel. El que Acab fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Él fue de gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Amén. Lo que vemos aquí es que Dios es justo a continuación. Nuestro Dios es justo. Hay entonces un juicio que Dios declaró sobre Israel. Se ha vendido a hacer lo malo en el versículo 20 y los entonces que son pecadores, Dios juzgará. Dios juzgará los pecadores no arrepentidos. En el 19 vemos que el juicio es que Dios iba a matar a Acab por él haber matado a Nabot. Luego en el 21, no solamente esto, sino que iba a eliminar el linaje de Acab. Y así es que él iba también, dice en el 22, que sería como Jeroboam y Baasa, porque vivieron también vidas malas, cortando su posteridad y barriéndolas hasta acabar con ellas. Y el mal, lo leímos un poco antes, al principio, pero ¿qué habían hecho hablando de Acab? En el 16:30 al 32, estableció a Baal y le dio el principal lugar para ser alabado en Israel, alzando altares, templo de Baal en Samaria. Luego en el 21, 25 al 26 dice que ninguno fue como Acab, se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Fue en gran manera abominable y ¿cómo? Bueno, caminando en pos de ídolos, dice el versículo 26. Lideró a Israel en estos pecados y Jezabel también tiene parte de responsabilidad, aunque ya no era quien lideraba, pues incitaba al rey en estos pecados. Entonces Dios está justamente enojado contra su pecado y los va a juzgar. Vemos este juicio. Esto nos habla de la justicia de Dios contra el pecador que no se arrepiente. Pero hay algo muy sorprendente. Me dice, una vida así. Y aquí en el momento, en el capítulo 21, Acab está prontamente a punto de morir. Muere en el capítulo 22. Y vemos que su vida está hacia el final. Entonces ha reinado todos estos años, ha hecho mucha maldad, pero en este momento Dios dice, esto se va a terminar, te voy a juzgar. Una respuesta inesperada en el clímax de la historia, y las historias están diseñadas para enseñarnos su punto principal en el clímax, o sea, aquí. ¿Qué es la respuesta? Dice en el versículo 27, 28, 29,
Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Se arrepintió y demostró sinceridad en su arrepentimiento. Aunque bueno, a continuación, en el capítulo 22 vemos que no fue todo así, pero en este momento demostró esa humildad y arrepentimiento, y dice en el 28, entonces vino palabra de Jehová a Elías tisbita diciendo, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, en los días de su hijo, traeré el mal sobre su casa. Vemos una misericordia sin igual de nuestro Dios para con Acab, que un líder, rey en Israel, y que Dios lo perdona. Dice, pero esto es algo increíble. Por nuestros estándares diríamos, no, tú Acab, te vamos a hacer pagar por todo lo que hiciste. Y entiendo que eso rompe con el patrón de nuestra sociedad, de que hay que ser gente buena, y si hago más bien que mal, bueno, lo que haya después, si es que haya algo, pues todo estará bien conmigo. No es así. Lo que depende de lo que ocurrirá ante Dios es nuestra respuesta ante Él por nuestros pecados. Y eso es la gracia especial que hay en Dios. La única gracia especial que tenemos, la para perdón de pecados, es mediante Cristo Jesús. No hay otro camino mediante el cual podemos llegar a Dios que Cristo Jesús. Jesús dijo en Juan 14:6, soy el camino, la verdad, la vida, nadie viene al Padre sino por mí, hablando de que Él iba a morir por nuestros pecados. Él iba a ser sustituto por nuestros pecados. Él llevar nuestras transgresiones. Y la única razón por la cual podría haber un perdón por Acab, alguien de malo, así, es porque Cristo iba a morir por los pecados de la humanidad. Es la única razón. Si Cristo no hubiese venido, pues no Acab ni nadie de nosotros tendríamos perdón. Lo malo o lo bueno que nos veamos ante Dios. Y diremos, bueno, claro, Acab, hasta en los ojos de la sociedad de hoy lo vemos como malo. Claro que es malo, pero yo tan malo no soy. Bueno, Acab sí hizo cosas que no hemos hecho, o espero. Asesinato. Pero vidas en idolatría todos hemos tenido antes de Cristo, viviendo para cosas, o viviendo deseando y viviendo nuestras vidas por una vida materialística o por ídolos reales, como los de la Iglesia Católica, postrarse ante María o unos santos y tal. Esto sí hizo Acab y era acusación principal entre las acusaciones que Dios tenía contra él. También lo que hicieron él y su esposa, mintieron y engañaron. ¿Quién aquí no ha mentido? Tendría más pecado que nosotros, pero somos pecadores como quiera, y entonces merecemos juicio ante Dios también. Solo fue porque Cristo llevó nuestras transgresiones que nosotros podemos tener perdón de pecados. Y es así solamente mediante nuestra humillación ante nuestro Señor Jesucristo. Y vemos esto, otra cita, hay tantas, pero en 1 de Pedro 2:24 nos habla de esa obra de nuestro Señor Jesucristo para el favor nuestro. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia,
y por cuya herida fuisteis sanados. La justicia de Él aplicada a nuestra cuenta cuando nos arrepentimos, cuando creemos en el Señor Jesucristo, y entonces vemos la gracia común y la gracia especial de nuestro Dios. Y el punto principal que quiere hacer resalir la historia es la inmensa misericordia de Dios, diciendo, pero si alguien malo como Acab puede tener misericordia, cualquiera de nosotros podemos. Entiendo que también, aunque es un punto secundario de enseñanza, la manera por la cual la historia corre a continuación sin hacer tanta énfasis en la muerte de Nabot, nos dice que el énfasis donde tenemos que poner nuestra mirada cuando vemos tantas injusticias de este lado de la eternidad es en la misericordia de nuestro Dios, enfocándonos cuando vemos tanta maldad y a veces le cuesta al cristiano decir, pero Dios, ¿cómo permites esto? Y lo que vemos enfatizado en esta historia es la gracia esa especial de Dios, que es la única que nos reconcilia con Dios. Y cuando padecemos o vemos a gente padecer cosas, pruebas difíciles en la tierra, tenemos que recordar la inmensa gracia que Dios nos hizo. Nos perdonó nuestros pecados si hemos creído en Él, si hemos acudido a este perdón. Esto es la enseñanza principal aquí, de que Él anduvo humillado y fue perdonado. Enfocarnos en esta misericordia, reconociendo que éramos todos personas que iban corriendo hacia el infierno. Íbamos caminando en un camino de pecado, sea cual sea la pinta que tenía nuestro caminar. Y Dios vino y nos rescató. Creímos en Él, pedimos perdón y el Señor nos rescató. Y cuando pasamos pruebas, tenemos que entender que a la luz de la eternidad, esas pruebas no son grandes cosas. Lo que Nabot tenía era lo que importaba. Lo único que se pudo hacer es matar su cuerpo. Él está con su Señor. Él está bien. Esto es lo que nos enseña esta bella historia. Y a medida que vemos más personas, ya sean hermanos fieles que padezcan cosas muy difíciles, que veamos que eso parece ser como no debería ser así. Y personas corruptas, personas que blasfeman a Dios, que todo les va bien aquí, recordemos que esto es parte de la misericordia de Dios, esperando que el número de sus escogidos sea completo y vendrá un día de justicia. Vendrá un día en el cual sí, lo que vemos como imperfecto, como manchado de pecado, diciendo, pero la cosa aquí no funciona bien, y no. Todo es manchado por el pecado. Pero que esto forma parte del plan de Dios y que podemos confiar en Él a medida que vemos eventos así suceder de este lado de la eternidad. Y tiene que darnos un anhelo por las cosas venideras, un anhelo por la venida de nuestro Señor, que es cuando Él establecerá una justicia completa, ya no habrá pecado. Entonces así trata Dios con el pecador que no se arrepiente y quien se humilla ante Él, y entonces la proposición central en base a esto es que nos humillemos ante nuestro Dios. Si todavía no hemos doblado la rodilla, hoy es día de salvación. Tenemos que reconocer esa gran misericordia de nuestro Dios y también pues, los demás puntos de cuando vemos que las cosas no funcionan del todo como deberían, confiar en la misericordia de Dios, en su paciencia y en sus propósitos, con los ojos hacia sus promesas. Que el Señor use esa palabra
en nuestros corazones. Voy a orar y podéis tomar un tiempo, si el Señor os ha hablado, para meditar en lo que os dijo y aseguraros de llevarlo a casa, enfocaros en ello en esta semana, o si es que no habéis doblado la rodilla ante el Señor, tomar un tiempo para hacerlo. Así que oremos. Señor Dios nuestro, gracias te damos por esa misericordia inmensa que tú nos has hecho. Señor, perdonaste a personas que decimos en nuestro entendimiento limitado, imperfecto, Señor, ¿cómo puede ser? Pero ¿cómo puede ser también, Señor, que nos perdonaste a nosotros también? Es por tu misericordia, por el sacrificio perfecto de Jesucristo en la cruz. Te pido, Señor, que nos ayudes a ver la vida como tú nos la presentas, Señor, no de manera que vemos como la sociedad ve la vida, Señor. Obra, Señor, mediante tu palabra pido por tu gracia y para tu gloria. En nombre de Jesús. Amén.